¿Alguna vez te has preguntado si hay algo que te observa, incluso cuando estás completamente solo? Hoy, en profundidades del más allá, te sumergirás en una historia que desafía todo lo que crees saber sobre la realidad. Si te dan miedo lugares comunes como ascensores, pasillos oscuros o puertas cerradas, lo mejor sería que no siguieras viendo esto. Pero si tienes el valor suficiente, abróchate el cinturón, porque la historia de hoy podría hacerte dudar de tu propia cordura. Todo comenzó con Ana, una arquitecta de 30 años, contratada para renovar una antigua biblioteca abandonada en el centro de una pequeña ciudad. El edificio había estado cerrado por más de 40 años, después de que un incendio destruyera por completo un piso entero. Nunca se encontraron cuerpos, pero todos los que trabajaban en el proyecto original desaparecieron sin explicación. El gobierno local quería transformar el lugar en un moderno centro cultural. Sin embargo, había una única condición extraña en el contrato: la puerta del sótano no debía abrirse. Nunca. Ana era escéptica, práctica, incluso se rió cuando leyó esa cláusula absurda sobre no abrir la puerta del sótano. Para ella, todo tenía una explicación lógica. Durante semanas, la reforma avanzó sin problemas. Reparaciones en el techo, actualización del sistema eléctrico, limpieza de los pisos superiores. Pero a medida que los días pasaban, pequeños detalles empezaron a incomodarla. Todos los relojes del edificio se detenían exactamente a las 3:17 de la madrugada. Siempre, sin fallar. Y por las noches, ecos metálicos reverberaban entre las paredes, a pesar de que no quedaba nadie en el lugar. Lo peor era el calor, una ola sofocante y densa que emergía del sótano clausurado, como si algo ardiera ahí abajo, algo que nunca se apagaba. Una noche, decidida a encontrar respuestas, Ana se quedó sola no local. Bajó con una linterna en una mano y un cuaderno en la otra. Frente a ella, la puerta prohibida, gruesa, pintada de rojo oscuro, cubierta de marcas quemadas como cicatrices en carne viva. Pero no fue la puerta lo que la estremeció, sino la sensación abrumadora de estar siendo observada desde el otro lado. Se acercó, colocó el oído sobre la madera caliente, y lo que escuchó fue risas, no gritos, risas infantiles, suaves y burlonas. La puerta seguía cerrada, pero entonces sintió algo en su bolsillo. Sacó un papel. No estaba ahí antes. Un billete arrugado con una sola frase escrita a mano: "La llave está dentro de ti". Asustada, Ana quiso escapar, pero cuando subió al piso de arriba, algo estaba mal, muy mal. El edificio ya no era el mismo. El vestíbulo había desaparecido. Las escaleras no llevaban a ningún lado. Los pasillos se alargaban como un laberinto y las ventanas mostraban un cielo completamente negro, sin luna, sin estrellas. Un vacío total. Ana entendió que estaba atrapada, no en el edificio, sino en otro plano. Y de alguna manera oscura e inexplicable, la única salida era esa puerta sellada, en el corazón del sótano. El calor aumentaba. Se volvía insoportable. Las paredes parecían sudar, un líquido espeso y tibio que caía en gotas lentas como si el edificio estuviera vivo, respirando con dificultad. La linterna de Ana parpadeaba, muriendo a cada segundo, y las risas infantiles ya no estaban solas. Ahora se mezclaban con voces graves, adultas, profundas, repitiendo en un coro fantasmal: "Regresa, regresa, regresa". Ana ya no sabía si estaba despierta o atrapada en un delirio. Tenía lagunas mentales, lapsos de tiempo perdidos. Cada vez que parpadeaba, el edificio cambiaba. Flotaban libros por el aire como si desafiaran la gravedad. Los espejos la reflejaban como una niña de 5 años. Y en las sombras había ojos, decenas, cientos, observándola, sin parpadear, hasta que, finalmente, la puerta del sótano se abrió sola, sin tocarla. Un sonido seco, lento, como si el universo mismo se rajara en dos. Y lo que Ana vio no era para ojos humanos. Era una sala que no tenía suelo, ni techo, ni paredes. Solo un vacío suspendido fuera del tiempo. En el centro, una espiral viviente, de carne y fuego, girando en silencio, emitiendo susurros en lenguas imposibles, lenguas que no se hablaban, pero se sentían directamente en la mente. Ana cayó de rodillas. La criatura no se movía, pero su sola presencia pesaba como una montaña. En ese instante, Ana vio el pasado, el futuro, vidas que nunca existieron, y a sí misma, deformándose, fundiéndose con ese lugar imposible.
Días después, los bomberos encontraron el edificio colapsado, hecho cenizas y concreto. No había rastro de Ana. Nada, pero un detalle inquietante sacudió a todos. Los relojes de la ciudad entera se detuvieron a las 3:17 de la madrugada, exactamente a esa hora. Y desde entonces, cada noche, la antigua biblioteca abandonada emite un brillo rojo por debajo de las ruinas, como si alguien o algo aún estuviera ahí abajo, intentando salir. Si pensaste que ya habías visto todo, piénsalo de nuevo. Algunas ventanas no muestran lo que está afuera, revelan lo que hay dentro de ti. El segundo relato viene de Mauro, un profesor de historia recién jubilado que decidió mudarse a un pueblito en el sur de Minas. Buscaba paz, silencio y un nuevo comienzo. La casa que compró era perfecta, antigua, de madera, con un amplio porche y una vista espectacular a la sierra. Pero había un detalle inquietante, una ventana en el cuarto de atrás que nunca se cerraba. No importaba lo que hiciera, clavos, cadenas, cerraduras. Al día siguiente, la ventana siempre estaba abierta. Al principio, Mauro pensó que era el viento o alguna falla estructural, pero pronto se dio cuenta de que no era eso. Cada mañana, la posición de la ventana parecía cambiar. A veces, mirando hacia el monte, otras, apuntando hacia el pueblo. Y una mañana, mostraba el mar. Eso sería imposible. El pueblo no tenía costa, pero allí, frente a la ventana, había un océano negro, sin olas, con un faro encendido que parpadeaba a lo lejos. Mauro parpadeó. La ventana volvió al paisaje normal. Empezó a pensar que era la edad o el cansancio. Pero todo cambió la quinta noche. Despertó con una voz grave susurrándole al oído: «Mira de nuevo». La ventana estaba abierta. El paisaje ahora mostraba un pasillo de piedra, lleno de puertas blancas. Y de una de ellas, una figura lo observaba. Alta, delgada, con brazos demasiado largos para su cuerpo. El rostro no tenía rasgos, solo un agujero profundo donde deberían estar los ojos. Mauro no pudo moverse. La figura solo le señaló, y la ventana se cerró sola por primera vez. Al día siguiente, encontró marcas de manos quemadas en la pared del cuarto, y toda la casa parecía más viva. Los cuadros cambiaban de lugar. El reloj de la cocina andaba hacia atrás, y todas las ventanas de la casa comenzaron a abrirse a la misma hora, 2:46 de la madrugada. Mauro intentó salir de la casa, pero cada vez que cruzaba la puerta principal, terminaba regresando por la puerta trasera. Era como un bucle espacial. Quemó la ventana, la golpeó con un martillo, incluso lanzó ácido, pero ella siempre volvía, intacta y más ancha que antes. Entonces, en un último intento, Mauro decidió atravesarla. Atravesar la ventana fue como sumergirse en un agua densa, oscura y silenciosa. Al otro lado, encontró un mundo sin forma, sin sonido, solo una biblioteca infinita, donde cada libro contaba la historia de una vida que él no había vivido. En cada página, leía su nombre con fechas, decisiones y muertes diferentes. En uno, había muerto a los 7 años. En otro, nunca existió. Y había un libro que se estaba escribiendo en tiempo real. La criatura apareció de nuevo. Caminaba entre los libros, escribiendo con una pluma hecha de huesos. «Eres solo una versión», dijo, «de todas las posibilidades que rechazaste». Mauro intentó regresar, pero ahora todas las ventanas estaban cerradas con llave. Hoy, si pasas por esa casa en la sierra, puedes verla abandonada. Pero por la noche, la ventana del cuarto trasero se enciende sola. Y si miras durante mucho tiempo, tal vez veas a Mauro aún allí adentro, observando, atrapado entre los caminos que nunca tomó. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero, ¿qué pasa cuando el tiempo es lo que te persigue? Hoy conocerás la historia que cierra este video, y quizás tu paz mental. Esta es tu última oportunidad para salir, o para sumergirte aún más en las profundidades del más allá. Todo comenzó con un regalo. Carlos era un anticuario apasionado por reliquias antiguas. Después de años coleccionando libros, cuadros y piezas raras, finalmente encontró algo que le hizo sentir miedo. Era un reloj de pared enorme, hecho de hierro retorcido, con detalles esculpidos a mano y un péndulo que oscilaba sin parar, incluso sin cuerda ni energía. Fue encontrado en el sótano de una mansión abandonada en Petrópolis. Su origen, desconocido. La inscripción en la parte trasera decía solamente «Tempus Sanguinem», tiempo de sangre.
Tan pronto como colgó el reloj en la sala de su casa, Carlos notó algo extraño. El tiempo dentro de ese lugar no pasaba como antes. 30 minutos en el cuarto parecían 5 en la sala. El péndulo no hacía tic-tac. Hacía pasos sordos que aumentaban durante la noche, y cuando daban las 12 de la medianoche, el sonido se convertía en un grito ahogado. Una noche, Carlos despertó con un sabor a hierro en la boca. Su nariz sangraba, el pecho le dolía como si algo lo aplastara. Al mirar el reloj, se dio cuenta que la esfera ya no marcaba horas, mostraba fechas, y la fecha que aparecía era el 11 de abril de 2026, exactamente un año adelante. Pero algo más lo perturbó. Debajo de la fecha, escrito con letras góticas, fin. A partir de ese momento, la vida de Carlos comenzó a desmoronarse. Fotos antiguas de su infancia empezaron a desaparecer de los marcos. Algunos objetos en su casa parecían cubiertos de polvo, como si no se hubieran usado en años, aunque los hubiera tocado el día anterior. Las personas con las que hablaba decían no recordarlo. Su propio hermano juraba que Carlos había muerto en un accidente 2 años antes. Entonces decidió investigar el origen del reloj. Buscó en bibliotecas, archivos, internet, todo. Descubrió una leyenda olvidada, la de un relojero alemán llamado Gerard Vogel, que creía haber encontrado un método para la inmortalidad al atrapar el alma en el tiempo. Construyó 12 relojes, cada uno representando un ciclo de vida. El 12º fue llamado el reloj de la sangre, porque solo funcionaba alimentándose con líneas temporales robadas. Quien lo poseyera, viviría una vida que no era suya, y pagaría el precio, con el olvido. Carlos regresó a casa en shock, decidido a destruir el reloj. Tomó un hacha y golpeó el objeto con todas sus fuerzas. Pero el hierro no se partía. Al contrario, sangró. Un líquido espeso, rojo oscuro, corrió por los bordes de la esfera. Y entonces, la aguja giró rápidamente, deteniéndose otra vez en la fecha 11 de abril de 2026. A la mañana siguiente, Carlos despertó en un hospital. Los médicos dijeron que lo habían encontrado desmayado, con signos de deshidratación extrema y una herida profunda en el brazo, como si hubiera sido mordido. Pero lo más aterrador fue lo que revelaron después. Llevaba desaparecido 12 meses. Cuando volvió a su casa, el reloj ya no estaba allí. Pero esa misma noche, al pasar frente a un espejo, Carlos vio algo al fondo. El reloj, en la pared detrás de él. Aunque solo había concreto, el reflejo lo perseguía. En vitrinas, en pantallas apagadas, hasta en charcos de agua en la calle. Siempre marcando la misma fecha, 11 de abril de 2026. Carlos decidió aislarse, sin redes sociales, sin contacto alguno. Pasaba los días intentando evitar el reflejo del tiempo. Pero en la víspera de esa fecha, recibió un sobre, sin remitente, dentro, una única hoja de papel, con la inscripción: "El tiempo no te ha olvidado". La última entrada en el diario de Carlos fue escrita exactamente a la medianoche de ese fatídico día. La hora ha llegado. El reloj suena sin parar. Yo veo todo. Vidas que no viví, errores que no cometí, amores que nunca conocí. Pero todos me pertenecen. El tiempo cobró su precio. Y ahora, quiere llevarme a un lugar donde no hay manecillas. Desde entonces, nunca más se supo de Carlos. Pero surgieron relatos sobre una tienda de antigüedades en la misma ciudad donde vivía. Una tienda vacía, con vitrinas rotas y una única pieza en el centro. Un reloj negro, colgado del techo, marcando siempre la misma hora. La medianoche en punto. Ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si encontraras ese reloj? ¿Mirarías la hora o romperías el espejo? Cuéntanos en los comentarios, porque esta fue otra travesía por las profundidades del más allá. Dale like, suscríbete y prepárate. El próximo relato puede estar más cerca de lo que imaginas. O quizás ya esté dentro de tu cuarto.